Buen día para todos los que se están conectando. Primero me disculpo porque ha habido algunos problemitas técnicos. Como sabrán, estoy en los Estados Unidos y pues el señor Raúl muy amablemente ha podido ayudarme a esto de la conexión. Em, Gracias a la magia del Internet, pues podemos hoy interactuar y poder disertar sobre este tema que es en el cual vamos a hacer referencia a algunos aspectos fundamentales de la ciberseguridad. Fíjense que todo esto de la magia del Internet, que permite en este momento a nosotros interactuar y conectarnos en tiempo real, eh, es el pilar fundamental, o esta herramienta es el pilar fundamental que debe regir todas las normativas y todos los estándares que soportan la ciberseguridad dentro de las corporaciones, dentro de los gobiernos y los estados. Eh, Porque es el Internet, la autopista o la vía que permite eh, que los ataques en contra de la seguridad en las distintas organizaciones se ejecuten. Eh, Prácticamente es el Internet quien facilita o la herramienta que facilita que todos estos ciberatacantes, por decirlo de alguna manera, pues penetren las bases de datos, penetren los sistemas de información y todos los sistemas eh, cibernéticos que hoy en día se utilizan dentro de las organizaciones, entendiendo eso como las redes de datos, ¿no? Para comprender un poco qué es lo que se hace acá en los Estados Unidos y que de luego se replica en el resto del mundo, vamos a hablar un poco sobre la seguridad y cibernética, más que todo en los Estados Unidos. Cuáles son las amenazas internas y externas que no solamente competen a los Estados Unidos, sino a todo el mundo, entre eso a los socios eh, políticos, comerciales e ideológicos de los Estados Unidos, como es la Unión Europea, Japón y algunos países de Asia. Eh, Vamos a ver cuáles son las políticas de ciberseguridad que deben ser regir todos los procesos de incorporación de estas herramientas tecnológicas dentro de las corporaciones. También mencionaremos algunas normas y estándares que definen cómo se deben implementar estas herramientas. Hablaremos también sobre la importancia de la cooperación entre agencias. ¿Qué sucede con el talento humano o las personas que manejan todos estos procesos? ¿Y cuáles son, quizás uno de los puntos más importantes, cuáles son las líneas de defensa tecnológica que, donde se debe hacer mayor énfasis para disminuir todo este conglomerado de ataques permanentes y diarios que sufren la corporación? Para hablar un poco al final del liderazgo y ciberseguridad. Bien, como el tiempo apremia, vamos a iniciar sobre cuáles son los aspectos de seguridad, ¿no? Básicamente a nivel de Estados Unidos y qué es lo que se está haciendo acá para poder frenar todo esto, ¿no? Desde el punto de la seguridad interna, Estados Unidos cuenta con un sinnúmero de agencias que se encargan de monitorear permanentemente todo esto que refiere a los delitos informáticos. Las leyes aquí son bien duras con respecto a este tipo de crímenes. Sin embargo, ese número de agencias por lo general operan de manera desordenada en el sentido que no coordinan muy bien sus operaciones y, y eso ha catalogado a Estados Unidos a nivel global en tener una seguridad media. Aunque este país pareciera ser infranqueable, no es así. En Estados Unidos se llevan a cabo muchos delitos electrónicos y ciberdelitos, más que todo el hurto de identidad. El 47% de la población de acá de los Estados Unidos han sufrido o hemos sufrido de algún tipo de invasión en nuestra identidad, tratando de robar el número de seguro social, con lo cual hacen muchas este,
fraudes a instituciones bancarias, perdón. La propiedad intelectual es difícil, o los sistemas que manejan todo lo que tiene que ver con las patentes, generalmente son violentados por personas que desean hacer espionaje industrial y copiar esas patentes. Más que todo eso proviene de Asia, ¿no? Pero con actores internos. El comercio electrónico ilícito, como este es el nuevo frente de lo que es el contrabando, incluso la venta de drogas a través de herramientas tecnológicas, y por supuesto el lavado a través de activos en Internet. Bueno, la seguridad interna está a cargo del Departamento de Estado y del Departamento de Seguridad Nacional, el Instituto de Estándares y Tecnología. Fíjense, ahí le nombro 3 agencias distintas. Y hay otras más, el FBI, el Buró de Tecnologías. Entonces, todas esas operan de manera eh, eh, relativamente aislada, ¿no? Porque son celosos en cuanto a la información que comparten. Eh, los Estados Unidos tienen una cantidad de socios globales, tanto gobiernos como corporaciones privadas y públicas. La política exterior de Estados Unidos es promover la seguridad. Ya no es tanto la democracia y la prosperidad del desarrollo como menciona la lámina. Lo sobresalto allí porque la seguridad se ha convertido en un problema muy, muy importante para el gobierno de los Estados Unidos después del ataque de las Torres Gemelas, o el 11S, como llaman ellos. Eh, los demás elementos que conformaban la política exterior de Estados Unidos han pasado a un segundo plano y han convertido a la seguridad cibernética en, en una de las cosas más importantes para ellos. Eh, Existen amenazas internas y amenazas externas. Una amenaza interna, pues, como su nombre lo indica, es algo que se origina dentro del país, no solamente dentro de los Estados Unidos, cualquier país de Europa sucede lo mismo, donde vemos individuos maliciosos, organizaciones maliciosas, organizaciones terroristas, incluso grupos sociales y grupos delincuenciales o de AMPA organizada que se encargan del robo de identidad, del fraude por Internet, el socavamiento de la propiedad intelectual, ciberpiratería, ciberespionaje y una gran cantidad de delitos, ¿no? ¿Por qué esto es tan fácil? Porque simplemente hoy en día eh, cualquier persona tiene una conexión de Internet, cualquier persona puede tener un dispositivo de cómputo, entiéndase smartphone, entiéndase tablet, una computadora de escritorio, cualquiera puede medianamente, desde un punto de vista económico bajo, acceder a un dispositivo y tener acceso a una conexión de Internet confiable, lo que hace aún más difícil la detección de estos delincuentes, porque puede moverse por todo esto de la movilidad y la portabilidad que le permiten las tecnologías hoy en día. Hoy es imposible movernos y pensar que vamos a movernos de un punto A a un punto B sin por lo menos contar con un dispositivo que es nuestro teléfono celular y con todas esas aplicaciones que hoy existen. Entonces, eso ha facilitado poder permear las redes de datos, infiltrar las redes de datos y los sistemas de información y todo lo que tiene que ver con las bases de datos, tanto públicas como privadas, ¿no? Eh, Bien, amenazas externas, pues siempre vamos a encontrar dentro del ciberespacio o en los ambientes virtuales o digitales, vamos a encontrar siempre países, naciones, organizaciones extranjeras adversarias a nuestros intereses, a nuestra forma de vivir, grupos terroristas, delincuencia organizada. Aquí en los Estados Unidos, eh, eh, internamente y externamente existen grupos delincuenciales que se encargan de extraer dinero de los bancos, pues suplantando identidades. Ese es el delito más común. Eh,
es básicamente violentar los límites de seguridad físicos y cibernéticos de una nación, estado u organización con la finalidad de irrumpir y destruir y extraer información de estos entes públicos o privados. También existen ataques que lo que propician es desestabilizar, crear caos dentro de lo que es la forma de vivir de una nación, de un Estado, ¿no? Lo hemos visto mucho con esto de la guerra en Ucrania, como Rusia, de alguna manera, y sus servicios de inteligencia generan mucha desinformación, se infiltran dentro de los sistemas de seguridad de las otras naciones, tratando pues de socavar eh, el poder o el área de acción, por ejemplo, de la OTAN. Vemos como eh, Rusia, China, y, Irán y Corea del Norte, pues por nombrar algunos, eh, se han dedicado a esto, ¿no? Hay evidencia que en las elecciones o cada vez que existe una elección presidencial acá en los Estados Unidos, hay evidencias, estudios, investigaciones que comprueban la injerencia rusa eh, dentro de los sistemas. Entonces mucha gente se pregunta, bueno, si eso sucede en los Estados Unidos, ¿qué pasará en mi país? Si es un país pequeño, si es un país económicamente contraído, donde las tecnologías o el acceso a las tecnologías no es tan sencillo porque pues las limitantes económicas y sociales no lo permiten. Esa pregunta se hace o se la hacen muchos gobiernos y muchos estados de países medianos y pequeños. Eh, Como ya les mencioné, hay muchos países o muchos estados, gobiernos o naciones que están pues permanentemente haciendo este tipo o cometiendo este tipo de acciones, ¿no? Son delitos internacionales, penados por las leyes que hay en los Estados Unidos y en Europa también y en cualquier parte del mundo. Todos los estados y gobiernos tienen sus propias leyes de ciberseguridad, eh, unos en mayor medida que otros, dependiendo de la, pues de cuál es el alcance político, económico que pueda tener esa nación. Bueno, entonces tenemos a China, que es un claro ejemplo de ciberespionaje. Desde hace muchos años ellos han hecho mucho espionaje industrial. Aquí en Estados Unidos hay actores de China, agentes de China, y desde la propia China se financia a grupos de hackers que penetran todo lo que es el aparato industrial acá en los Estados Unidos para sustraer información de cualquier tipo que tenga que ver con innovación, con la creación de nuevos productos, con desarrollos tecnológicos que ellos puedan hurtar y después emular o copiar en China, ¿no? Eso ha sido propio de China desde hace muchos años. Antes lo hacían físicamente, ahora lo hacen a través de las herramientas tecnológicas y del Internet y las redes de datos. Rusia, bueno, sabemos que el gigante euroasiático, todo lo que hace eh, para crear desinformación y más que todo para penetrar todo lo que tiene que ver con la infraestructura política y militar y tratar de influir en las decisiones que se toman a nivel gubernamental en los distintos países que puedan beneficiarle de alguna manera a toda esta visión expansionista que tiene Rusia y China también. En el caso de Irán, bueno, es un poco el acceso a la tecnología, ellos un poco menor, pero sin embargo, ellos lo que tratan es de hackear o penetrar dentro de las diferentes estructuras con la finalidad de crear una matriz de opinión con respecto a la posición de Irán en el Medio Oriente. Lo mismo sucede con Corea del Norte, más que todo la Corea del Norte se ha dedicado a usar el cibercrimen para poder extraer dinero de su nación hermana, que es Corea del Sur, y atacan directamente a las instituciones financieras con la finalidad de generar ingresos para
poder sustentar el modo de vida que existe en Corea, ¿no? Entonces, eso es un poco de manera general qué es lo que hacen estos estados. Lógicamente, Estados Unidos no es la excepción, no está en la lista, pero Estados Unidos también aplica ciberespionaje, también crea herramientas o diseña software que permitan penetrar de manera um, furtiva, de alguna forma de decirlo, dentro de todas estas estructuras en sus países rivales. O sea, no es que Estados Unidos es una víctima, sino que es parte de este juego que hoy en día vivimos, que ha desplazado la guerra o escenarios de guerra desde del área física al ciberespacio. Entonces, podemos, ¿cómo disminuir? Porque es imposible eliminar toda esta situación. Los mismos procesos tecnológicos o la misma evolución de la tecnología impide que podamos de alguna manera eliminar esta situación o este problema que, aunque nosotros tenemos una vida diaria común, estamos expuestos permanentemente, no solamente las organizaciones, los individuos, todas las personas que hacemos vida social, estamos expuestos porque utilizamos la tecnología, entramos a los bancos por medio de nuestros dispositivos, le entramos a nuestros lugares de trabajo, y hacemos una cantidad de cosas desde algún dispositivo electrónico para que facilita pues la penetración de agentes extraños o distintos a los que en verdad pertenecen a la red, simplemente porque estamos usando el Internet, porque estamos valiéndonos de la herramienta que hoy en día, si no existiera, pues el mundo colapsaría. Entonces, ¿cómo disminuir esto? ¿Cuáles son las políticas? Pues establecer un conjunto de reglas, directrices y procedimientos establecidos dentro de una organización o dentro de las organizaciones públicas y privadas, con el objetivo de proteger la información y los sistemas tecnológicos o las redes. O sea, lo importante es salvaguardar en mayor medida la información, la data que la corporación o la empresa posee con la finalidad de evitar el ciberespionaje o la destrucción parcial o total de los activos informáticos de la organización. Cada organización tiene sus propias directrices, establece sus propias tecnologías, pero todas deben de responder a una política general que se genera dentro de cada país. Como les dije, cada país tiene sus políticas, pero todas responden a un ente internacional o a unos estándares internacionales que han sido probados y que es la mejor vía para garantizar esa protección. También podemos definir los roles y responsabilidades de los usuarios, los procedimientos de gestión de incidentes y respuestas a eventos de amenazas de seguridad. Más que todo, mucha de la penetración que ocurre hoy, más que todo internamente dentro de las organizaciones, es por el mal uso de password o de IDs dentro de los, de los espacios físicos. O sea, cuando usamos la clave o algún tipo de clave para acceder a algún tipo de servicio, por lo general hay software que permiten en algún momento poder visualizar y extraer esa información, a veces por descuido, dejamos que alguien la vea y trae toda esa serie de delitos que pueden ocurrir. A veces pues las personas que pertenecen a la organización poca importancia le dan a la seguridad y eso es grave. Todas las organizaciones deben tener políticas de seguridad bien definidas y hacer parte a todas las personas de esas políticas. Promover una cultura de seguridad organizacional, que es lo que acabo de mencionar, es otro de los aspectos. O sea, la organización debe garantizar la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información en todo momento. Y para eso, las personas que pertenecen a la organización o a la estructura organizativa deben estar comprometidos.
Contribuir a cumplir los requisitos legales y normativas relacionadas con la seguridad de la información. Esas son las normas que van a regir desde una perspectiva internacional cómo se debe manejar todo esto, ¿no? Cómo se debe implementar todos estos sistemas de gestión de la seguridad de la información. Bueno, como les mencioné, cada país o estado dicta y promueve sus propias políticas de ciberseguridad de acuerdo con sus perspectivas, adversarios y posibles amenazas. Quizás un país pequeño, por ejemplo, un país caribeño pequeño, no tiene las mismas necesidades de ciberseguridad que lo puede tener por lo menos España, que puede tener Alemania, que puede tener Estados Unidos o Japón. El marco jurídico dentro de los Estados Unidos es muy claro en cuanto a las regulaciones y las leyes. Los castigos son fuertes. Dentro de las áreas de interés donde la ley americana es contundente, podemos decir el ciberespionaje, ahí hay algunos lugares donde se aplica, el ciberterrorismo, que busca pues desestabilizar, la protección de la información personal y corporativa, que es uno de los aspectos que contempla la ley, la prevención de brechas de seguridad, que eso tiene que ver más con el aspecto personal de los usuarios de las redes de datos, y la protección de la propiedad intelectual, un aspecto muy importante y fuertemente penado aquí en los Estados Unidos, cuando con todo esto del plagio y la utilización de información que no es propia, ¿no? Entonces, existen unas normas dentro de los Estados Unidos, igual que pueden existirlas dentro de España, unas políticas específicas, una legislación que se hace en función de las características que tiene la sociedad americana, la sociedad española o la sociedad de cualquier país. Sin embargo, todas esas políticas deben responder a unos estándares bien definidos o unas normas bien definidas que son dictadas por la International Organization for Standardization, o sea, la ISO en español, el acrónimo. Específicamente la norma 27000, como dice ahí la lámina, al igual que en escenarios anteriores, cada nación crea e implementa sus propias normas y estándares de manera local. Por lo general, se acostumbra a seguir las directrices dictadas por organismos internacionales como la ISO. ¿Qué dice la norma de forma muy general? Porque la norma es muy extensa, de la ISO 27000. Establece los requerimientos para la implementación, mantenimiento y mejora continua de lo que se llaman sistemas de gestión de la seguridad de la información o SGSI. Eso es un sistema multinivel que va a permitir dentro de las organizaciones poder manejar esquemas de seguridad desde las plataformas mucho más bajas de esta especie de pirámide que vamos a ver dentro de poco, que es la interacción, donde se ejecutan las transacciones, donde se da la compra-venta, donde se interactúa con clientes, con usuarios, hasta llegar a la cúspide de la pirámide, que es el área donde se toman las decisiones. En todas las áreas, incluso en los niveles medios de gerencia, donde se hace auditoría, donde está toda la parte de recursos humanos, debe estar completamente alineados a las normas de seguridad que se están estableciendo dentro de la organización. No es solamente a nivel de las transacciones, que es donde comúnmente ocurren los fraudes y ocurren las penetraciones indeseadas al sistema. A cualquier nivel, a nivel gerencial y a nivel de mandos medios, se debe realizar ese tipo de acciones. Eso deriva en un proceso de estandarización. Esto es lo que dice la norma, lo que se debe hacer, cuáles son los pasos que se deben seguir para instalar este tipo de sistema. Cuando hablamos de sistema, no estamos hablando solamente de softwares o de programas que van a permitir la vigilancia de todos lo que es el ambiente de red y todos los usuarios,
que puede ser una vigilancia tradicional o usar elementos de inteligencia artificial para poder hacerlo, que es lo que más se utiliza hoy en día. Sino que luego de poder instalar todo esto y cumplir con todos los pasos que dice la norma, viene un proceso de estandarización que es el mismo a nivel internacional para todos los países, que es la norma 27001, que es simplemente que unas personas o un grupo o una corporación o una empresa autorizada por la ISO va a ir a evaluar todos esos procesos y a poder verificar que 3 pilares que existen dentro de los sistemas de ciberseguridad se cumplan, que es la confiabilidad, o sea, donde yo puedo garantizar que mi data es incorruptible, que mi data no va a cambiar, que la información que está en mis bases de datos está bien estructurada, está bien organizada y que dispongo de sistemas informáticos para garantizar que eso sea así. La disponibilidad, o sea, que cualquiera de los usuarios del sistema de gestión de seguridad pueden, con un perfil específico, penetrar en esos datos y obtener información, beneficio, conocimiento. Y por supuesto, esto de la integridad, donde se van a definir cuáles son las estructuras o cuáles son las herramientas tecnológicas que voy a utilizar para poder defenderme de los ataques internos y externos. Siguiendo con este tema de las normas, bueno, aquí tenemos la pirámide o este formato piramidal que define cuáles son los niveles, ¿no? Tenemos el nivel operativo, que es donde más se ejecutan todo este tipo de violaciones, ¿no? Donde se ejecutan las transacciones, donde se tiene más contacto directo con el exterior y donde el Internet es utilizado en mayor medida, producto de toda la interacción de la organización o la empresa con otras organizaciones y con otras empresas, ¿no? El nivel estratégico es donde se gestiona todo esto, donde están las personas o los individuos, el capital humano que maneja todo este conocimiento de ciberseguridad. Y el nivel táctico es donde está la plana gerencial, el presidente de la corporación, el director, el CEO, como dicen acá en los Estados Unidos, que se encargan de tomar las decisiones estratégicas que van a determinar el futuro de la organización. Ahí podemos ver que hay una definición, dice, es un proceso sistemático, protocolizado y manejado por todos los miembros de la empresa. O sea, lo acabo de mencionar, a todos los niveles, todo el mundo debe estar comprometido con la seguridad, cosa que a veces no ocurre porque las personas que integran la organización se sienten discriminadas, se sienten que no les tratan bien o qué sé yo, y desde allí empiezan los problemas de seguridad, de piratería electrónica, de cyber sabotaje, que permiten desde afuera de la organización a estos individuos hacer daño, ¿no? Esto debe permitir la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información. Esto se ha venido implementando, esto no es nuevo, de forma masiva desde los años 90. Esto se creó o se implementó por primera vez en Inglaterra o en Gran Bretaña y luego en los Estados Unidos y ahora en todas partes del mundo con la creación del estándar 27000. Bien, para lograr esta cohesión con respecto a la aplicabilidad de estos estándares, es necesario que exista una cooperación entre agencias a nivel global y a nivel interno dentro de cada país. Todos los países tienen departamentos de comercio, departamentos de seguridad, ministerios de defensa, presidencia, una serie de órganos que manejan información de manera independiente y a veces por celos profesionales o por sectarismo, no la comparten.
debilitando los sistemas de seguridad y defensa de cualquier nación. Eso es internamente. Aquí, como les dije, en Estados Unidos hay alrededor de 12 o 13 organizaciones o buros, tanto públicos y privados, que se encargan del manejo de la seguridad. Y entre ellos existen rivalidades, existen celo profesional, sectarismo, que impide compartir de manera total la información y así garantizar o defenderse de mejor manera. Lo mismo ocurre entre Estados Unidos y sus socios europeos, de acuerdo a un estudio realizado en el 2015 por el Comando Norteamericano de Defensa Aeroespacial y el cuartel general de la OTAN. Se pudo afirmar, lamentablemente, que el acceso y expansión del Internet ha continuado, o sea, sigue creciendo el uso del Internet, los sistemas o las redes de servicio o las compañías que prestan servicios de Internet cada vez invierten más para que puedan haber más usuarios, para que podamos disponer de mayor ancho de banda y velocidades más altas. Eso es imposible de frenar porque es un negocio. Y eso hace muy difícil salvaguardar la seguridad informática en todas las naciones o en las redes. Es complicado porque ese tipo de compañías privadas no cumplen o no se asocian con este tipo de corporaciones públicas que buscan garantizar la seguridad de la información. Lamentablemente es así. Y esto va a ir en crecimiento, va a ir en expansión, facilitando el acceso a las plataformas tecnológicas por parte de los ciberdelincuentes. Lamentablemente eso es así. Eso, aunque es un estudio que se realizó en el 2015 y ha pasado casi 10 años, podemos comparar el crecimiento de las redes de datos y del Internet en cómo ha ido evolucionando en todos estos últimos años a partir de ese estudio. Y también hemos visto cómo después de la pandemia o del efecto de la pandemia, permeó gravemente todo lo que tiene que ver con ciberseguridad dentro de los estados y de las distintas organizaciones, porque el trabajo remoto o el trabajo desde casa o el confinamiento que fue tan largo, conllevó a un debilitamiento de todas estas políticas de ciberseguridad, producto de que ya todo el mundo o toda la información o todos los procesos administrativos y de investigación y desarrollo que se ejecutaban dentro de las organizaciones fueron prácticamente llevados a los hogares y dependían de una conexión de Internet. Lo que facilitó a los ciberdelincuentes poder penetrar todos estos sistemas. Desgraciadamente es poco probable que Estados Unidos y sus aliados puedan protegerse efectivamente de la creciente amenaza cibernética y de las operaciones ilegales auspiciadas por estados o grupos terroristas y AMPA organizada. Básicamente es lo que expresé en la lámina pasada. Es muy difícil poder detener una situación como esta, la que estamos viviendo, que amenaza el status quo, que amenaza la forma en que nosotros estamos llevando la vida moderna. Uno de los aspectos que más estimulan o propician la actividad maliciosa es la misma infraestructura de comunicaciones existente. El bajo costo y el fácil acceso a las redes de datos y al Internet, pues estimulan a los delincuentes cibernéticos o a todas estas organizaciones y estados maliciosos a penetrar los espacios cibernéticos de otras organizaciones, de otros estados y de los gobiernos. ¿Cuánto cuesta una conexión de Internet? ¿Cuánto cuesta un dispositivo de cómputo que permita hacer esto? No cuesta prácticamente nada. Y si vemos que detrás de eso hay gobiernos y grupos sociales que financian ese tipo de actividades, es muchísimo más fácil que el cibercrimen se incremente. Aunque todas las organizaciones hoy en día
gastan millones de dólares en resguardar su información por medio de equipos de hardware y de software o que disminuyan todos estos ataques, es imposible frenar porque la tecnología facilita, la misma tecnología facilita todo este tipo de actividades maliciosas, ¿no? Bien, seguimos con conversando sobre un poquito sobre la cooperación. Aunque existen esfuerzos notables de cooperación y trabajo entre diferentes agencias de inteligencia a nivel global, la desconfianza y los nacionalismos injustificados han limitado la efectividad de todo esto que tiene que ver la cooperación. Eso ocurre entre Estados Unidos y la Unión Europea. Cada uno dicta sus normas de ciberseguridad, son celosos con la información, con la data, más que todo a nivel de defensa de todo esto que tiene que ver con el estamento militar y con las políticas militares que se están llevando a cabo. Vimos cómo en el gobierno de Donald Trump hubo un poco de separación o querer sacar a Estados Unidos de manera indirecta dentro de todo lo que esto del Tratado del Atlántico Norte. Entonces vemos que todo ese tipo de cooperación depende de decisiones políticas, depende de quién es el presidente de turno, quién es el gobernante de turno, quién es el primer ministro. Vamos a poder ver que eso es una debilidad, que la falta de cooperación entre agencias, entre gobiernos, entre estados, debilita la infraestructura tecnológica o la infraestructura de defensa cibernética, mientras que los países adversarios cooperan entre sí. Entonces hemos visto la alianza entre Rusia y China, la alianza entre Rusia e Irán, y podemos ver que ellos cooperan con un fin único, que es desestabilizar a Occidente. Lamentablemente eso es así. No hay una política de ciberseguridad unificada, aunque el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y el Departamento de Estado digan que las amenazas cibernéticas son tan peligrosas como cualquier intento de invasión o como cualquier ataque a través de tierra, de aire o del mismo espacio. Se ha catalogado el ciberespacio como un nuevo ambiente de guerra, ¿no? A pesar de que el Departamento de Estado afirma eso, las políticas internas de cada agencia y de cada país pues no permiten que ese espacio o ese nuevo escenario de guerra tenga un frente único, lo que hace que la defensa o la protección sea ineficiente. Bueno, hoy en día sabemos que los ataques cibernéticos a las infraestructuras de defensa, inteligencia y civil son permanentes y cada vez más complejos. Y es prácticamente a diario. Todo eso ocurre a diario. Hay grupos que su labor es tratar de penetrar permanentemente todas estas infraestructuras. Una gran cantidad de procesos de autenticación y verificación que exigen una infraestructura física y lógica de millones de dólares. Sí, eso existe dentro de las organizaciones, dentro de los estados. Cada vez la inversión es más grande, trayendo problemas políticos dentro de los congresos y toma de decisiones donde los políticos totalmente ajenos a todo este problema se hacen la pregunta de por qué voy a invertir o por qué se debe aprobar leyes que estimulen inversión en estas áreas. Ese es otro problema que no permite garantizar de manera efectiva la incorporación de políticas de ciberseguridad dentro de las organizaciones. Si a eso se le suma la poca cooperación entre las diferentes agencias y la necesidad permanente de personal altamente calificado que gestione efectivamente los sistemas de información, podemos afirmar que el futuro es incierto. Sí, señor, hoy en día no es tan fácil conseguir un experto
en ciberseguridad, porque las tecnologías mismas propician que las personas vean a la tecnología como algo extraño, como algo difícil de manejar, y prefieren optar por otras áreas de conocimiento y desarrollarse profesionalmente en otras áreas. En Estados Unidos ahorita un experto en ciberseguridad tiene un promedio, puede ganar al año unos $120,000, que es un sueldo bastante alto, pero siempre ustedes en estas páginas de empleo pueden encontrar una gran oferta, pero no hay personas, no hay la mano de obra suficiente, y empiezan a optar por traer gente de otros países, de la misma China, y de la India y de otros lugares donde existe aunque existe poca mano de obra, existe poco ambiente de trabajo, entonces prefieren emigrar a los Estados Unidos para poder laborar. Entonces traemos agentes extranjeros a trabajar dentro de las organizaciones. Según un estudio que hizo Cisco, esta corporación que se encarga de crear dispositivos de redes el año pasado, toda esta crisis de la pandemia generó un fuerte impacto en la economía global, una expansión del panorama de amenazas y riesgos, y un cambio importante en la forma de trabajar de las organizaciones. Ya hemos mencionado que todo el problema que significa esto del trabajo remoto, ¿no? Y que permite, pues, que las personas trabajen desde sus hogares, utilizando una conexión de internet común, eh, donde cualquiera puede penetrar fácilmente sin necesidad de herramientas tecnológicas muy sofisticadas. Esto ha generado un enorme riesgo dentro de las organizaciones, porque no disponen del capital humano, del talento humano, para poder trabajar y lograr implementar estos sistemas de gestión de seguridad de manera efectiva, ¿no? ¿Quiénes son las víctimas? Pues los bancos, las agencias financieras, la aerolínea, los hospitales, todo lo que tiene que ver con el ramo comercial, y por supuesto las organizaciones de defensa de las naciones. Para eso, para tratar de disminuir todo este problema, existen unas líneas de defensa que fueron vistas o visualizadas acá en los Estados Unidos en el 2010, incluso antes, mucho antes de todos estos conflictos que tenemos hoy en día. Era la presidencia de Barack Obama, y se vio esto, que este escenario ya desbordaba los escenarios clásicos de conflicto, ¿no? Como es la tierra, el mar y el aire. Y se creó una norma ISO, otra norma ISO, que es la 27032, la cual establece las directrices de ciberseguridad a nivel global. Bien, hay una actualización, o esto lo que busca es contener las amenazas o tratar de garantizar la seguridad dentro de la organización a través de una serie de protocolos que se deben implementar. El año pasado hubo una actualización que podemos esquematizar de la siguiente forma. Tenemos como primer aspecto evaluar los riesgos cibernéticos con el fin de garantizar la seguridad de norma. La norma recomienda realizar evaluaciones y auditorías periódicas. Hoy en día existen software inteligentes, algoritmos inteligentes que hacen eso a diario. No es que lo voy a hacer cada 15 días o lo voy a hacer todos los meses, como se acostumbraba anteriormente. Debido a la amenaza constante, la inteligencia artificial ha venido a colaborar de alguna forma para poder hacer esas auditorías diarias permanentes. No al cierre de las operaciones, no cuando inician las operaciones, sino en el momento que se están ejecutando las operaciones, en el momento que se está verificando la identidad de algún usuario, en el momento que se está generando alguna transacción comercial, todo eso, ¿no?
Colaboración y coordinación, vemos que ese quizás, aunque la norma lo recomiende, es lo más difícil de lograr. Para mejorar la resistencia a los ataques, se sugiere colaborar entre gobierno, empresas privadas y ciudadanía. O sea que ya estamos hablando que debemos involucrar a la sociedad o al ciudadano de a pie en estos procesos, porque todos utilizamos la tecnología, todos tenemos alguna aplicación que nos vincula con nuestro empleo, que nos vincula con alguna agencia financiera. Entonces tenemos que tener claro todo este tipo de normativa. Las organizaciones, en cuanto a la gestión de incidentes, deben tener planes de contingencia. O sea, debe haber algo un plan que garantice qué debo hacer para enfrentar las amenazas y para realizar los correctivos luego de que hemos sido penetrados, siempre y cuando esa penetración sea parcial. Cuando es total, es a veces un poquito más difícil porque se hace con fines destructivos y se daña todo lo que tiene que ver con el almacenamiento de los datos y es mucho más difícil recuperar toda esa información. La norma recomienda para esto de la sensibilidad y capacitación, dentro de las organizaciones crear planes de formación, de entrenamiento y de conocimiento por parte de los usuarios o empleados de las políticas de ciberseguridad y cuáles son las herramientas de ciberseguridad y cuáles son las estrategias de ciberseguridad que utiliza la organización. Para ello se definen unas líneas de defensa, aspecto quizás más importante, ¿no? Existen tradicionalmente 3 líneas de defensa. La primera, que tiene que ver con el nivel operativo, es donde que es teóricamente se llama línea de defensa, que es donde voy a tener toda esta arquitectura tecnológica o topologías tecnológicas dedicadas a defender mi organización desde el punto de vista físico, a través de la incorporación de dispositivos de red como firewall y cosas de ese tipo que van a permear o filtrar quiénes son los que penetran mi plataforma. Todo allí es donde voy a tener todos los softwares que están permanentemente monitoreando a los usuarios. También en ese nivel voy a encontrar un nivel de control que supervisa todas estas operaciones que se realizan a nivel de tecnologías de información. Y por supuesto voy a tener un personal o un grupo de personas dedicados de forma permanente a evaluar y auditar todos los procesos internos que se realizan periódicamente dentro de los espacios cibernéticos. Luego, el pilar tradicional son los mandos intermedios, o sea, las personas que a nivel medio toman las decisiones para minimizar los riesgos, para gestionar los riesgos, para determinar cuándo se debe hacer una auditoría interna o externa. Es una parte gerencial. Básicamente allí es donde ubicamos a los expertos o a lo que llaman tradicionalmente el administrador del sistema, el administrador de la red o el administrador de la plataforma. Y luego llegamos al nivel superior de la pirámide, donde está la presidencia, el liderazgo, la alta gerencia, el nivel donde se toman decisiones dentro de las empresas, dentro de los entes gubernamentales, dentro de las corporaciones. Esos son los 3 pilares tradicionales que se definen en esa normativa que allí menciono, o por esa organización que allí menciono, FERMA, que está radicada allá en Europa. Acá en Estados Unidos es idéntico, pero lo maneja otra organización que está vinculada al Departamento de Seguridad Nacional. A mi juicio, hoy en día existe un cuarto pilar. Cuando ustedes van a los libros de texto, van a encontrar más o menos esa misma estructura que le estoy colocando allí, pero yo le agrego ese eje transversal que ocupa todos los espacios de la pirámide, que es la inteligencia artificial o los algoritmos o software de inteligencia artificial que auditan permanentemente todos los niveles, todos los procesos y todas las
las directrices y decisiones que se toman, todos los, los accesos, cada vez que un usuario trata de penetrar, cada vez que un directivo trata de tomar alguna acción sobre la información que se maneja a diario, es monitoreado por estas herramientas que detectan patrones y comportamientos anómalos por medio de algoritmos inteligentes. Ahí colocamos el EDR o Endpoint Detection and Response, que es un algoritmo que se utiliza mucho a nivel corporativo para detectar estructuras de datos distintas a la que normalmente utiliza la organización, básicamente con la detección de patrones, de comportamientos, y permite clasificar esos datos e inmediatamente crear las alarmas para disminuir esa amenaza. También existe la detección de amenazas y de malware, que son software de esos de gusano, que llamamos coloquialmente, o algún tipo de software de virus que penetra mis sistemas de información, y a través del Machine Learning. O sea, el Machine Learning es todo este boom hoy en día del aprendizaje profundo, o sea, cómo las máquinas aprenden, o este software, entendiendo máquina como un dispositivo virtual que se encarga de monitorear y revisar y buscar estos patrones de datos o comportamientos de datos distintos dentro de las bases de datos tradicionales de la organización, y son software que son sometidos a entrenamiento permanente, y logran aprender sobre cuáles son las estructuras de datos tradicionales. Inmediatamente ellos establecen sistemas de comparación donde pueden clasificar estructuras de datos distintas y catalogarlas como amenaza y tomar acciones inmediatas sobre ese tipo de amenaza. Dentro de esta área podemos encontrar lo que son los algoritmos genéticos, las redes neuronales y una gran cantidad de dispositivos o de estrategias de inteligencia artificial que colaboran permanentemente con las organizaciones. Entonces, a mi juicio, ese es el cuarto pilar, aunque teóricamente no se ha definido aún, existe ese cuarto pilar. Bien, en cuanto a liderazgo y ciberseguridad, es importantísimo, que dentro de las organizaciones hayan personas comprometidas con todo esto de la seguridad informática, ¿no? Debemos dejar de lado un poco ese líder tradicional que simplemente lo que hace es delegar a los departamentos de tecnología todo lo que tiene que ver con esto de la defensa de la información. Ese líder tradicional poca interacción tenía o tiene, porque muchas de las organizaciones aún pues poseen líderes con esas características, más que todo si el líder es propietario o accionista mayoritario, trabaja de esa manera, delegando ese compromiso a un grupo de personas o de expertos que se van a encargar de eso. El grupo de expertos debe existir, pero el líder debe estar sensibilizado con lo que allí se hace, debe conocer de la existencia de las amenazas, cuáles son los tipos de amenazas, en qué me va a afectar a mi organización si es atacada o si es penetrada por medio de este tipo de criminales. Pues en un mundo digitalizado donde las condiciones de los mercados y las sociedades cambian velozmente, básicamente los cambios son a nivel tecnológico. Las normativas y regulaciones se modifican constantemente, o sea, permanentemente debo estar empapándome de lo que sucede a nivel tecnológico y a nivel de ciberseguridad para enfrentar los desafíos y amenazas que permanentemente existen. En este orden de ideas surge la figura del líder corporativo, el cual debe ser un individuo capaz de identificar los cambios sociales, políticos, derivados del uso permanente de las nuevas tecnologías y, por supuesto, del Internet. Detrás del perfil del líder tradicional, el liderazgo que se busca hoy en día es un liderazgo transformador y colaborativo,
capaz de comprometerse a trabajar directamente con las personas que están a cargo de la plataforma tecnológica, que comprenda la necesidad de resguardar los intereses de la organización y del entorno. Debo garantizar que la información debo garantizar el resguardo de mis bases de datos, de todo el conocimiento de la organización, pero también debo garantizar que el entorno o el lugar donde opera mi organización obtenga un beneficio de, esa, de esa protección, queriendo decir con esto que toda organización debe tener un compromiso social. Este nuevo liderazgo está llamado a entender la complejidad de los sistemas de información. No quiere decir esto que los líderes tienen que tener un manejo absoluto de la tecnología, deben ser expertos tecnólogos. No, son gerentes, son gente formada en negocios, en administración de empresas, en ese tipo de áreas de conocimiento, pero sí debe manejar la importancia, o debe tener clara la importancia de proteger el activo informático y activo de conocimiento de la organización, y como políticas de seguridad, y estar dispuesto a implementar políticas de seguridad que permitan disminuir todas estas amenazas, todo este peligro permanente que enfrentan a diario las organizaciones. O sea, este líder tiene que ser capaz de estar de la mano con el departamento de tecnología, con ese departamento de IT, para poder estar al tanto de lo que se está haciendo, qué está ocurriendo a nivel tecnológico fuera de la organización, cuáles son las amenazas latentes, quiénes son los adversarios y cuáles son las estrategias tecnológicas que podemos utilizar para defendernos. Bien, con este aspecto damos por concluido esta charla del día de hoy, esperando que, bueno, haya sido de provecho para todos. Es un marco muy general, aspectos fundamentales que deben ser tomados en cuenta a la hora de definir cuáles son las políticas de ciberseguridad, cuáles son las tecnologías que voy a utilizar, cuáles son los dispositivos físicos y cuáles son las herramientas lógicas de las cuales debe disponer la organización para defenderse, cuáles son las políticas de Estado, tanto locales como internacionales, que me garantizan algunas estrategias para poder repelerlos o defenderme de esos ataques como organización. Esperando que, bueno, todos esos aspectos hayan quedado claros. Para mí ha sido muy satisfactorio haber preparado todo esto con la finalidad de poder disertar un poco sobre estos aspectos que hoy en día, aunque muchas personas viven ajenas, somos afectados en la totalidad por ellos, ¿no? Me despido dando de nuevo gracias a la institución por la oportunidad brindada, y bueno, espero que podamos vernos en una próxima ocasión. Feliz día. Feliz día. Muchísimas gracias por la exposición. Ha sido de un gran valor para nuestros alumnos. Me dejan una preguntita. Si la dificultad que se tiene en implementar esta sensibilización con la ciberseguridad viene solo por la concienciación del líder o también porque el equipo de llegar hasta el último trabajador de la empresa, porque a partir de ahí también puede aparecer. Esta pregunta me llega, nos lo han hecho nuestros alumnos de Escalona, pero me llegaba una similar desde el CASAR en Guadalajara, que era eso, es decir, la dificultad que tienen para la adaptación tecnológica y también esa dificultad para adaptar ahora a los planes de ciberseguridad. Gracias. Gracias por la pregunta. Por supuesto que sí, siempre la mayor dificultad es la resistencia que puede encontrarse dentro y fuera de las organizaciones al cambio tecnológico, o sea, a la absorción y amalgamiento de estas tecnologías dentro del comportamiento diario que yo debo tener en mi organización. Eso no es solamente a nivel tecnológico,
físicamente, también en todas estas herramientas que utilizo a nivel del ciberespacio, hoy en día con todo este boom de la inteligencia artificial, siempre hay cierto celo y cierto rechazo y cierto temor en todos los niveles. Pero la idea dentro de las organizaciones es crear políticas que permitan diseñar planes de formación que involucre a todos los niveles de la organización para que todos pues entiendan el compromiso a nivel de ciberseguridad que deben tener. No quiere decir con esto que voy a convertir a todos los empleados de mi organización en expertos en ciberseguridad, pero sí que ellos entiendan que deben estar comprometidos, que ellos deben poner de su parte para evitar que me roben la clave o que una persona extraña a la organización pueda usar mi información para penetrar y hacer daño. O sea, es importante que todos conozcan cuáles son las herramientas que se están utilizando, se les instruya cómo usarlas y así podemos garantizar que todos los niveles, desde el operativo hasta el nivel táctico, estén en la misma idea, en la misma sintonía, que es defendernos permanentemente de los ciberatacantes. Si hay alguna otra pregunta. Pues muchísimas gracias. Reiterar el agradecimiento por el madrugón que has pegado y por colaborar con el Instituto de Emprendimiento Avanzado y con INCIBE en esta campaña de sensibilización sobre la ciberseguridad. Esperamos contar contigo en muchas más ocasiones porque esa perspectiva global yo creo que nos da una idea de que no es algo al que se pueda poner puertas, sino que o todos estamos concienciados o al final involucra a la mayoría. Muchísimas gracias, Kevin. Gracias. Un saludo desde Escalona. Un saludo. Un buen abrazo. Saludos.